Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Bienvenidos a todos, bienvenidos al podcast de Notas Terapéuticas. Em, Primeramente quiero empezar por preguntarte, Jesús, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Andrea, pues yo me encuentro muy bien. Aquí empezando la semana, la verdad es que un día muy tranquilo. ¿Tú cómo estás? El día de hoy estoy emocionada por el tema que vamos a hablar. Eh, Les comento que Jesús y yo la semana pasada platicábamos acerca de dar una intro de cómo él y yo nos conocimos. Jesús en algún momento hablaba acerca de que se iba a quejar a mi oficina. Entonces, justamente nos conocimos en el trabajo. Él y yo trabajamos en una clínica para la rehabilitación de adicciones. Jesús trabajaba en el área de consejería y también brindando los talleres de logoterapia y yo trabajaba en el área familiar. Cuéntanos, Jesús, qué para ti significa haber trabajado en esta clínica? Pues la verdad es que yo creo que la experiencia más significativa en cuestión de lo profesional que yo he pasado, porque pues sí, fue un conjunto de muchas cosas estar ahí. Y aparte también ejercitar muchas áreas de lo que viene siendo la psicología y estar cerca también de las otras áreas que hasta ese momento pues también yo desconocía y también de un modo nuevo de aplicar la logoterapia porque al menos para mí fue nuevo el trabajar en este tipo de temas de adicciones. Entonces ajustar también el modelo a lo que funciona fue bastante interesante en su momento. Algo que recuerdo que justamente me gustaba tanto de ese lugar, pues era como esta idea de que o de que las personas podemos tener un trastorno principal y uno subyacente, y de ahí venían las áreas justamente de donde nosotros trabajábamos, ¿no? Como en esta idea, multidisciplinaria, y ahí sí se me hacía como muy interesante tocarlo por puntos. En este caso, pues yo más desde la parte de la logoterapia y algo que tiene que ver más con lo que vamos a platicar hoy, pues tú con el área familiar. Claro, como decía Jesús, éramos un equipo multidisciplinario donde había psicólogos, donde había médicos, había, bueno, un psiquiatra, había enfermeros y para todos nuestro objetivo era, también había una nutrióloga, nuestro objetivo era justamente buscar la rehabilitación, pues no solamente de la persona que estaba ingresada, sino también acompañar a la familia en el proceso que tenían alrededor de la persona que estaba ingresada. Entonces, también hablaste un poco, Jesús, acerca de un término que se ocupa últimamente en cuanto a adicciones, que es la patología dual, ¿no? Hay un problema que es la adicción, pero hay otros trastornos adyacentes que acompañan. Algunas veces era depresión, algunas veces eran trastornos de ansiedad, algunas otras de trastornos de personalidad. Creo que esto, o conflictos interpersonales con pareja, con familia. Entonces, todo esto se atendía en ese lugar donde trabajamos y donde nos conocimos. Sí, justamente, y como se podrán imaginar, la mayoría de las personas que nos escuchan, pues era un sitio que ya en su funcionamiento, la verdad es que lo natural es que tendiera al caos. Entonces, pues creo que sí, es esto que mencionábamos hace rato, ¿no? De que eras mi compañera de queja, me iba yo a quejar a tu oficina, pues viene muy agarrado de la mano justamente con esto, ¿no? Porque siempre había temas, siempre había situaciones, era difícil y muy complicado que tuviéramos como que momentos de estabilidad. De hecho, me atrevería a decir que hubiese sido incluso hasta preocupante que hubiéramos tenido demasiados momentos
de estabilidad. Entonces, pues sí, así empezó un poquito como que de este interés. Algo que a mí me llama la atención y me gustaría preguntártelo justamente en esta parte del área familiar, a los diferentes roles que juegan las personas que están alrededor, en este caso probablemente la familia o las personas cercanas, alrededor de esta parte de la persona con adicción, porque pues vemos que cada uno afecta de manera muy específica y diferente al proceso y también a su propia vida. Antes quiero Ujú. comentarte que la escuela de sistémica tuvo su origen en algo que observaron. Las personas que ingresaban por episodios psicóticos en una clínica se daban cuenta que cuando estaban en la clínica mejoraban y entonces, bueno, salían, se reintegraban a su sistema familiar y de repente volvían a empeorar. Entonces, los psicólogos que empezaron con esta escuela dijeron, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué un paciente que está aquí en la clínica, que se rehabilita, que tiene mejoras, de repente sale y vuelve a empeorar y eso implica un reingreso, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que justamente algo sucedía dentro de la familia que estaba generando el paciente volviera a tener estas recaídas. Y a partir de ahí, pues empieza a haber toda una escuela desde la teoría, desde las técnicas que se ocupan, desde el enfoque que se le da, ¿no? Porque no solamente es ver al paciente, sino también a la familia y específicamente hablando en adicciones, qué papel juega, cómo ha sido afectada en la adicción que está pasando uno de los miembros de la familia, ¿no? Ujú. Algo que a mí me quedó muy claro cuando trabajábamos allá es que todas las personas afectamos a las personas que están alrededor, o sea, así el de junto diga no me importas, de un modo u otro tenemos como que ese nivel de afectación hacia el entorno. Y aquí creo que también, o sea, tanto la persona o tanto quien sea que sea el ejemplo, podemos tener esta apertura. Me llama la atención también cómo es que las personas alrededor, en su manera de funcionar y de afectarme a mí o de afectar a la persona con adicción, en este caso, también da pautas o refuerza ciertos patrones que no le están funcionando a la persona. Y muchas veces también, creo que también es importante señalarlo, termina siendo un patrón de funcionalidad inconsciente. Como que tomamos estos roles y empezamos a funcionar de un modo tal que se vuelve la normalidad y se Claro, vuelve tan invisible que ya cuando quieres moverlo resulta incluso hasta difícil de ver, ¿no? Que creo que es cuando ya nos corresponde a nosotros como en la intervención decir, creo que el problema va por acá. Pero me imagino que tú te fuiste encontrando pues bastantes obstáculos, bastantes ejemplos interesantes de este tipo de cosas en lo que estuvimos ahí. claro. Y fíjate que tú decías acerca de cómo ver o que la familia se dieron cuenta cómo estaba actuando. Eso era difícil, pero te diré que no era lo más difícil. Lo más Ok. difícil era cambiar esa manera de actuar, porque muchas veces escuché a muchas familiares decir como, ok, reconozco que estoy protegiendo, que estoy solucionándole los problemas a mi familiar, sin embargo, me cuesta mucho trabajo soltar esa, a veces control, esa angustia, esa Ujú. preocupación y no quiero hacerlo. Entonces, el problema no radicaba tanto en el darse cuenta, sino al momento de actuar, te digo, Ujú. por miedo, por una especie también de sentir culpa acerca de que no hice, no resolví y por eso prefiero hacerle las cosas a mi familiar que tiene una adicción
quedarme, digamos, de manos cruzadas. Ujú. Sí, es que, bueno, sí, sí se vuelve como muchas dinámicas que funcionan de ese modo. Incluso yo diría que van como que entretejidas. Ahorita, pues sí comentabas esta parte del darse cuenta y te mencionaba también hace rato que al menos desde mi área, yo trabajo mucho con la parte de la conciencia de sí mismo. ¿Sabes? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que la parte complicada es el llevarlo a la acción. Sin embargo, también creo que hay un punto bien importante en donde si yo no me doy cuenta, en ese gran darme cuenta, no lo puedo llevar a la acción. Creo que son pasos bien diferentes en donde nos podemos operar. Algo, por ejemplo, que pienso con lo que tú me platicas es que, claro, o sea, me es natural que a las personas les cueste trabajo porque no tienen opciones de cómo. El ver un problema muchas veces no implica que vamos a saber qué pasos tenemos que hacer para resolver ese problema. Solo lo estamos viendo. De ahí yo creo que viene acompañar, ¿no? Y me pregunto cómo fue tu proceso justamente de acompañar y de desarrollar en ellos esas herramientas. Claro, sí, en esto que dices también como de la funcionalidad y del sistema familiar, es como un proceso que llega a un resultado. ¿A qué voy con esto? Quiero poner un ejemplo para que quede más claro. En algún momento, una familia me narraba que prefería facilitarle el consumo a su familiar porque tenían miedo de que le pasara algo fuera de su casa, un accidente, alguna situación que estuviera en peligro. Entonces preferían que lo consumiera ahí dentro de su hogar antes de que su familiar saliera a algún otro lugar. Entonces era lidiar o trabajar con esta familia sobre la terrible angustia que generaban y brindarles, como tú dices, herramientas para que no lo siguieran facilitando, porque pues no le generaban ningún beneficio, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, preguntaría, ¿no? A familias, ¿cuántas familias de repente facilitan ciertas cosas? Y no solamente puede ser una sustancia, sino también cierta conducta de niños, adolescentes o adultos, con tal de, entre comillas, no generar un problema mayor. Entonces, el sistema se configura, digamos, de tal manera que lleva a ese resultado. Y hay que cambiar la forma en la que funciona el sistema para que entonces el resultado, la conclusión sea diferente. Y creo que ahí está el nivel de complejidad y por eso muchas veces no solamente trabajábamos pues con los padres, con las parejas, ¿no? A veces también con la novia, con el novio, a veces podía ser con primos, con amigos, porque era lo que rodeaba a la persona y el darse cuenta, ¿no? De que a veces en aras de, o todos los familiares buscan obviamente el, la recuperación o que la persona adicta mejore, pero a Ujú. veces se están haciendo acciones que van como en otro sentido a la recuperación. Entonces, como tú dices, es Claro. una orientación y brindarles herramientas. Por ejemplo, también ahorita se me viene con lo que estoy diciendo a la mente, familias que decían, bueno, quiero buscarle un trabajo a mi familiar que tiene una adicción para que se distraiga, para que ya no piense en eso, para que se enfoque. Sin embargo, eso, o sea, al final la persona adicta terminaba por perder a veces un empleo y entonces el familiar volvía a rescatarlo y volvía a buscarle otro empleo. Y era decirles, no, fíjate, date cuenta cómo tu familiar no se está percatando de cuántos empleos quizá ha perdido porque tú le estás resolviendo esa situación, ¿no? Y no lo estás dejando justamente que caiga en esa conciencia, está perdiendo la funcionalidad, o de que no puede sostener un empleo por lo que tú Ujú. estás haciendo. Sí, claro, es que creo que lo que hablábamos también la otra vez, ¿no? Paradójicamente,
mientras más intento ayudar de esta manera, o sea, no es que mi intención no sea de ayuda, pero sí es cierto que cuando yo intento ayudar de un modo que no ayuda, lo que estoy haciendo es perpetuar el problema. Y no solamente eso, sino que también desafortunadamente, y creo que inconscientemente, creo que sin querer, terminamos incluso hasta poniendo en una peor posición a la persona, porque no lo estamos dejando desarrollar estas herramientas que necesita para afrontar la vida por sí mismo. O sea, ya en sí está en una situación que tiene que afrontar por sí mismo dentro de una adicción. Y si no lo dejamos afrontar la otra, por ejemplo, ir a buscar un empleo por sí mismo, pues creo que también no estamos ayudando incluso en esta perspectiva de logro, ¿no? Que es tan importante para poder continuar y mantener en ese proceso. Y sí, pues es que sí, que te digo, qué peligroso también, no solamente el contexto y no solamente las sustancias, sino también las personas y la manera de funcionar alrededor. Incluso, reitero eso, ¿no? Muchas veces creemos que estamos ayudando y terminamos poniendo a las personas en una situación incluso hasta más vulnerable que antes. Porque yo creo que a veces, como tú dices, la otra parte, o sea, esta era la parte de la familia, ¿no? Que rescataba, pero la otra parte, la persona adicta probablemente se sentía ineficaz o se sentía con sentimientos de enojo contra sí mismo, ¿no? Por las cosas que veía que sucedían en su familia. Entonces, otra parte era como de repente exponer em, estas cosas que no se dicen, ¿no? Y a veces empleábamos ciertas técnicas para que justamente los familiares pudieran ir describiendo qué era para ellos, qué significaba para ellos estar atravesando una adicción. ¿Y por qué digo que para todos? Porque finalmente, aunque hay una persona, digamos, que es el adicto, el resto Ujú. de la familia cumple una función y está alimentando Perdón, me acuerdo mucho justamente de algo que me platicaron en aquel entonces, que decía que tenía que ver, o sea, que todas las personas alrededor que cumplen alguno de los roles, estos que están ya definidos y como preestablecidos en la literatura, de estos son los roles de acompañamiento más probables en la familia del adicto. Una característica que tenían estos roles justamente era que todos estaban girando en función del adicto. O sea, cuando uno de estos roles se cumple, cuando, por ejemplo, alguno se vuelve el rescatador, cuidador, etcétera, ahorita platicaremos un poquito más de ello, pero llegamos a ese nivel, a ese comportamiento, porque estamos girando nuestro comportamiento alrededor de la persona con adicción. En algún momento, sea rescatando, sea recriminando, sea salvando, sea quitándolo del problema, sea no haciendo nada o siendo estando en contra, se pierde mucho también la autonomía de los familiares en sí mismos, porque empezamos a girar alrededor de lo que haga o de lo que no haga, de las dificultades que tiene la persona con adicción. parte de los como intentos o hablando de estos roles dentro, los primeros o que llegan a realizar es que tienen que ver mucho con el control. Ujú. Como tú Ujú. decías, el rescatador, el cuidador, aquel que intenta disciplinar a la otra persona, tiene que ver, y su gran miedo de estos roles es justamente soltar esta parte del control y dejar que el familiar se dé cuenta, de dejar que la persona adicta sea consciente de los problemas que tiene económicos, laborales, de pareja interpersonales, ¿no? Entonces, Ujú. estos roles, como decías, de cuidador, disciplinador o el rescatador, tienen que ver con impedir que la persona adicta se dé cuenta de el problema donde está. En los ejemplos que tienes o sea, de las familias con las que trabajaste y demás, ¿tú cuál dirías que de estos roles son los que más se ven y cuáles fueron, no sé, algunos casos que tú te acuerdas que digas, estas personas dentro de la familia
sí eran muy importantes en cómo estaba desarrollándose la situación en ese momento, el problema, digámoslo así, de esta persona. O sea, creo que debiste haber encontrado algunos ejemplos en donde incluso, ¿no? Desde la entrevista, no, no, pues es que mi mamá es así, mi papá es así, funcionamos así, y nos podemos ir haciendo como una idea de, claro, o sea, voy entendiendo por qué hay algunos patrones más marcados o algunas cosas más fáciles. ¿Tú cuáles dirías que fueron los más significativos que viste? Ok. Voy a hablar en general, o sea, no específicamente de lo que vimos en la clínica, ¿no? Pero en general de papeles de rescatadores, que son muchos. Pues rescates económicos, ¿no? O sea, cuando vamos a decir, porque no solamente estoy hablando de adicciones, pero el paciente tiene problemas económicos y entonces la familia rescata de esos problemas económicos. Hablaba de los laborales. También a veces problemas legales que tenía el paciente y el resto de la familia hacía múltiples cosas para que la persona no afrontara esos problemas legales que tenía. A veces incluso puede ser hasta del sentido, ¿no? O sea, recuerdo chicos, ¿no? Que digo, es normal que en algún momento nos planteemos qué queremos estudiar, a dónde queremos ir, ¿no? Y luego teniendo otro problema, además de estas preguntas que nos hacemos, y de repente los papás o los tíos o los abuelitos intentaban rescatar diciendo, ah, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, y como que no hay dudas o no hay otro plan, ¿no? Más que el que te decimos, ¿no? Entonces son formas muy sutiles y muchas veces pues sí, claro, en aras de ayudar, porque te digo, creo que la familia no lo hacía como intentando perjudicar a la persona adicta o al paciente, pero finalmente la otra persona no se daba cuenta, ¿no? Del problema que tenía. Sí, es que ahí lo verdaderamente importante es que nadie, o sea, por más que me quieran brindar ayuda, nadie puede rescatarme del lugar en donde estoy. Es una de las máximas, yo creo, de la existencia humana. Que tiene que hacer la chamba soy yo, finalmente. Y por mucho que funcionen alrededor, o sea, sí terminamos como que muy metidos en esta parte en donde a lo mejor yo ya me acostumbré a ser rescatado, pero no quiere decir que yo sepa salir de esas situaciones. Mm, Y ahí es en donde viene como esa parte de la conciencia y de la autonomía. Aquí ya lo estamos hablando también desde otro lado. Sin embargo, también creo que dentro de los roles de la familia no todos tienen que ver, o bueno, no lo sé, tú me dirás mejor, pero creo que no todos tienen que ver también con esta parte de querer controlar, sino también incluso algunos como de ser el reflejo en contra. También eso es algo que yo veía mucho, al menos en mi experiencia trabajando directamente con los muchachos, con los alumnos, no con la familia. Pues era mucho, algunas veces incluso esa parte pues es que ellos son los que me reclaman y mientras más me reclaman, pues yo más consumo, ¿no? También el otro parece que mi hermano, parece que mi primo, estamos jugando competencias para ver quién se hunde más rápido, ¿no? Y creo que también, o también pasaba, ¿no? Como de, pues es que yo tengo tantos problemas que a lo mejor yo genero tantas situaciones de conflicto que a lo mejor en la familia pareciera que mi hermana ni siquiera existe, ¿sabes? O mm, sea, como que se vuelve un fantasma y todo gira alrededor a mí. Y creo que eso también es bien importante de notar porque también viene desde el otro lado que no es el control para que estés bien, sino a lo mejor también como que la parte un poquito más confrontativa, pero que igual termina en un conflicto que se vuelve disfuncional. claro, sí, como dices, esos roles, algunos teóricos les dicen del héroe o del rebelde, principalmente Ujú. los veía con hermanos, no eran todos los casos, pero casi siempre se desarrollaban ahí. Y como dices, de repente había un hermano, hacía igual, eh, o que también traía conflictos en cuestiones de desafiar, en cuestiones de hacer de repente cosas en contra o cosas que también lo lastimaran a él. A veces podía ser por una coalición
que es cuando dos personas se juntan para afectar a una tercera o a otras personas. Entonces, Ujú. digamos que una persona adicta se hacía coalición con otra persona que también traía algún conflicto y entre los dos, por ejemplo, adoptaban un papel de, somos los que no nos comprenden, somos los que nos rechazan, somos los problemáticos de la familia, ¿no? Las ovejas negras de la familia. Entonces, esa Ajá. era un rol, ¿no? Y luego otro, el del héroe, que tenía que ver con lo contra. O sea, si había una persona que traía como problemas a la casa, de repente el otro hermano trataba de ser totalmente perfecto y de una o pasar casi desapercibido o dos, tener muchos logros para que entonces la familia se concentrara como en sus logros y un poco que dejara de ver a esta persona que bueno, en apariencia, digamos, traía problemas a la familia y el héroe Ujú. vivía principalmente con mucha ansiedad, em, siendo muy estricto o perfeccionista consigo mismo, también muchas veces lidiando pues con muchos problemas o situaciones, conflictos que tenemos, pero en silencio, porque como era un rol de héroe, era un rol que no daba, entre comillas, problemas, no, no debía de hablar de sus sentimientos, de sus preocupaciones, de sus conflictos porque digamos, entre comillas, no era el rol, y de repente, pues esta persona también llegaba a un extremo bastante grande, ¿no? Al intentar pasar como desapercibido. Bien. Y qué curioso que cada uno de esos roles, incluso los que están como más orientados a los logros positivos y demás, me llama muchísimo la atención porque tengo que hacer el señalamiento como todo en exceso es malo. ¿Sabes? Creo que me quedo mucho con eso. O sea, incluso el exceso de, o sea, exigirme tanto en cuestión de logros, en cuestión de quién soy, en cuestión de mejorar a mí mismo por cargar todo el rol de la familia, ¿sabes? O sea, también llega a un extremo en donde, pues, no sé concretamente qué se siente, pero me imagino que debe ser muy pesado y demasiado difícil también como de aprender a soltarlo de momento, como lo decías hace rato, ya en el trato con varias personas. En lo que venías hablando, me gustaría compartirte algo y preguntarte qué opinas, porque me doy cuenta, por ejemplo, ahorita que me decías de cómo funcionaban los hermanos, de cómo funcionan los otros miembros de la familia que pueden tener como que esta parte. Y hace rato también mencionabas la parte del enfoque sistémico. Me viene a mí esta idea. Yo trabajaba directamente con la comunidad, con el grupo, que en todo el tiempo, en las actividades que hacíamos ahí adentro, nosotros les acompañábamos y ellos tenían que estar pues prácticamente todos juntos todo el tiempo. Íbamos a comer juntos, a las actividades juntos, a todos lados juntos, menos cuando iban a sus habitaciones que estaban separadas. Y ahí es en donde viene la parte en donde ahí también forman un cierto grupo y también adoptan cierto tipo de roles entre ellos, justamente porque me acordé de un par de situaciones, de un par de ejemplos, en donde, pues sí, la manera de funcionar de las personas ahí adentro sí era mucho justamente como lo que tú me decías hace rato, ¿no? Como de nosotros somos los incomprendidos. Y Ujú. entonces ya tenían como que su grupito de que aquí todos nos sentimos incomprendidos y el resto del grupo no nos comprende, ¿no? Y es como que me llama mucho la atención cómo tomamos este rol que tenemos afuera y lo traspolamos también y buscamos cómo hacer estas coaliciones con la nueva, con la nueva comunidad en donde vienen entrando, ¿no? Y que también en ese momento nuestro trabajo era modificar en esos roles para que dejaran de funcionar de ese modo y empezáramos a tener un funcionamiento más, valga la redundancia, más funcional, más adecuado. Entonces, ¿tú qué opinas de esto que te comparto? O sea, de también verlo dentro de la comunidad pequeña y nueva. Claro, y totalmente concuerdo contigo. Y de hecho, por eso decía, no solamente como en una adicción, sino en algunas otras problemáticas pueden suceder roles similares. Así como tú decías, dentro de la comunidad.
había como los incomprendidos, también había de Ujú, repente alguien que se creía héroe y que se creía como, yo ya me lo sé todo o llevo más tiempo y por eso ahora ujú. yo te tengo que instruir a ti nuevo que acabas de llegar, ¿no? Entonces, y no era esa manera, ¿no? O también existía aquella persona de repente rebelde, ¿no? Ante las actividades o así que se le decían, ¿no? Y creo que también era parte como de este modelo de comunidad terapéutica donde finalmente cómo somos afuera, dentro también la persona reproducía ese rol, esa forma de actuar y justamente era trabajar con eso para que después afuera llevar a cabo cosas diferentes, ¿no? Sí, esa parte justamente lo que dices del modelo de comunidad terapéutica creo que fue una de las experiencias más vastas que sí me quedó, porque sí me doy cuenta hoy en día que literal, o sea, en una comunidad terapéutica que está pegada todo el tiempo, hasta las pláticas de pasillo son terapia. Y eso se me hace muy, muy padre, porque sí toma como que también parte de ese rol, o al menos buscaba construir un rol saludable para poder reproducirlo también afuera. Algo que me quiero mucho como de esta manera de trabajar es un ejemplo que tengo. A la fecha sigo trabajando con un par de personas que conocimos ahí y me llama la atención que hace poco ponía yo, hacíamos remembranza y me decía, es que la primera vez que yo aprendí a funcionar bien fue adentro de la clínica. Cuando yo salí y quise hacerlo, o sea, quise poner límites y tomarme mi tiempo y funcionar diferente con mi familia, pues ¿qué crees? Mi familia no me dejó, ¿sabes? Incluso hasta me sentí atacado, me sentí atacada por justamente que ellos estaban esperando y me estaban presionando para que yo reaccionara de la misma manera que antes y ya no quiero. Y me llama, o sea, lo pongo en contexto justo porque cuando podemos cambiar esos patrones también del sistema, de lo que sucede alrededor, lo natural es que las personas también se modifiquen. Por mucho que a lo mejor yo sea súper disruptivo o venga, no sé, así como de plano fallando en muchas cosas en la vida, teniendo muchas situaciones problemáticas provenientes de mis decisiones y a mí me cambian de lugar a un ambiente que me obliga a funcionar, de uno u otro modo voy a terminar aprendiendo a funcionar. Y creo que ahí se ve mucho la importancia del experimento que tú decías al principio, ¿no? Porque cuando salimos, pues cuando salen las personas es cuando viene la recaída y viene el proceso. Y vale la pena verlo porque pues qué importante para tanto para las personas en un proceso de rehabilitación como para las personas afuera, los familiares y quienes van a convivir con ellos, qué importante saber qué estamos haciendo y en qué lugar estamos para no volver incluso sin querer a meternos el pie. Ujú. Claro, claro. Y fíjate, así como tú me dices de la persona, el paciente que estaba dentro de la clínica, salía y entonces adoptaba un rol, vamos a decir que acción, ¿no? Donde dijera, bueno, ¿qué voy a hacer en mi futuro? ¿Qué voy a estudiar? O algo así. Al Ujú, familiar se le decía, permite justamente esta situación de que tu hijo o tu familiar resuelva sus problemas, resuelva conflictos, deja como de meterte en ese tema y ujú. entonces ahora el familiar se quedaba como en un vacío porque decía, bueno, ok, durante tantos tiempos eh, rescaté, cuidé a mi familiar y ahora ya dejo de hacerlo y ahora qué hago con mi vida, ¿no? Y entonces era a veces replantearlo o decirle al paciente como de qué otras cosas puedes hacer por ti mismo o qué has dejado de hacer por ti mismo con tal de estar pegado a tu familiar adicto. ¿No? Y muchas veces también en su angustia, digo, este es un ejemplo burdo, ¿no? Que a veces les ponía y le decía, haga alguna actividad que le guste
Por ejemplo, había gente que me decía, me gusta escribir, me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta cocinar, me gusta tejer. Y entonces yo le decía, bueno, hágalo hasta que se le vaya la sensación de nerviosismo de que la otra persona pueda recaer. Y entonces, digo, algunas familiares me compartían, no, pues de repente escribí muchísimo, ¿no? O sea, cuaderno, por decirlo así, de la angustia que sentía. Y yo decía, bueno, va a seguir haciendo eso y usted se va a dar cuenta que a medida que vaya progresando, va a ir disminuyendo la cantidad de cosas angustiantes que usted escribe de su familia. Algunas personas decían, pues sí, ya no lo vivo con tanto estrés, con tanta angustia, que mi familiar salga de casa, que mi familiar vaya a la escuela, que mi Ujú. familiar salga con amigos o ese tipo de cosas, ¿no? Creo que algo importante como para decirle a las personas que nos escuchan, si alguna también tiene algún problema con esta situación de las adicciones o tiene algún problema con ser parte justamente de algún círculo en donde alguien funciona de esa manera, creo que también tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, recordar que no podemos ayudar, esta es una frase que me gusta mucho, no podemos ayudar cuando nosotros no nos hemos ayudado primero. No sirve de mucho la ayuda que yo puedo dar, o sea, no es que no venga de corazón o que esté fuera de mis capacidades, pero creo que sí podemos brindar una mejor ayuda cuando nosotros estamos lo mejor posible y estamos lo más estables posible. Y eso es algo que también dentro de estos roles, incluso de los que rescatan, se pierde mucho, ¿no? Y de nuevo, para la audiencia, creo que también si están en una situación o similar o ven a alguien que lo esté, creo que sería algo importante que decirle, oye, checa estos focos, ¿no? Porque quizás ya estás literalmente perdiendo la autonomía de tu vida, porque lo decíamos hace rato, ¿no? Es centrar mi vida en la persona con adicción, incluso sin querer, pero realmente todo funciona alrededor de, al grado de que como seres individuales, que creo que es algo que yo rescato mucho desde la corriente que yo hago, todos somos individuales y cada uno tenemos una vida que merece ser vivida, pues está bien complicado dejar de vivir mi vida por tratar de vivir la vida del otro. Y ahí creo que ya forma parte de un chequeo individual, saber si estoy metiéndome en alguno de estos roles y si me estoy perdiendo o si estoy viendo a alguien perderse en cuidar a alguna persona o en tratar de rescatar a alguna persona, etcétera, ¿no? Claro. Fíjate que en esto que me dices, no sé si te acordarás, pero alguna vez nos dieron una capacitación como en siniestros. No sé si había habido como un temblor recientemente, pero bueno, parece que los bomberos dieron una capacitación en eso. Y hubo uno de los bomberos que puso un ejemplo que después yo retomé. Él explicaba que muchas veces, bueno, personas que se quedaban atoradas dentro de un edificio estaban lesionadas, de repente en aras Ujú. de querer ayudar a alguien más, o sea, quizá veía a alguien más grave que ellos y en aras de quererlos ayudar, al final había dos personas que quedaban ahí en el siniestro. Ajá. Y entonces una de las primeras cosas que había que hacer era ver cómo estoy yo, o sea, después de que pasó un sismo, por ejemplo. Y Ujú. si yo estoy bien, entonces puedo ayudar. Pero si yo no estoy bien, si tengo alguna fractura, si tengo alguna herida, entonces primero tengo que preocuparme por salir yo, Por por mí. yo buscar ayuda, exacto, y luego ayudar a la otra persona. Y yo dije, este es un ejemplo perfecto para las familias. Entonces yo también les planteaba, ¿cómo estás tú? Y si estás bien, sabrás distinguir entre cuándo es ayudar y cuándo es rescatar o cuándo es disciplinar. Era la invitación justamente a atiéndete a ti mismo y después podrás, incluso también ocupábamos la palabra acompañar a la persona que se está recuperando de una adicción. O sea, no ayudar, sino acompañar al proceso que lleva Ujú. la persona. Claro, y es que también creo que de ahí tiene que ver mucho entender nuestro rol, porque finalmente
también no me gustaría que se malentienda esta parte como de atiéndete tú, y no significa desatender al otro tampoco, ¿no? Significa, creo yo, aprender a en dónde está la línea, en donde todavía es saludable poner atención al otro y en dónde está la línea en donde a lo mejor ya no me puedo permitir ponerle tanta atención al otro porque ya necesito empezar a ponerme atención yo. Y no quiero decir que yo no aprecio, no quiera a la otra persona, quiero decir que justamente porque la aprecio y porque la quiero, reconozco que si cruzo esta línea ya no te voy a poder acompañar o ayudar de un modo útil para ti. Entonces, creo que sí forma una parte de mucha conciencia, pero aparte también considero que es una doble responsabilidad con la otra persona a la que queremos ayudar y también conmigo mismo para no perder la capacidad. Si tanto quiero estar acompañando o ayudando a esta persona, pues creo que es importante verme y no perder la capacidad de hacerlo correctamente, adecuadamente y sin que me termine costando a mí. Y también a veces preguntarnos, porque bueno, a veces también tocaba que alguna persona, algún paciente ingresaba teniendo afuera, dentro de su sistema, otro familiar que también tenía otra adicción. Entonces Ujú. el otro familiar que estaba afuera, que tenía una adicción, le decía a la persona que estaba adentro, oye, mejora, oye, ve por tu vida. Y era como devolverle esta parte, bueno, ¿qué estás haciendo tú por mejorar en tu problema? Y que, o sea, y le estás diciendo a la persona que está ingresada que debe mejorar. Otra cosa, por ejemplo, muy común que decía era como de, ay, es que ahora que regresas a casa, deberías de ponerte a hacer ejercicio, ¿no? También era devolverle, bueno, ¿y usted hace ejercicio o tiene alguna actividad recreativa, ¿no? Donde se divierta, donde se desestrese o así, y de repente decían, no, pues no, pues Ujú. ocúpese de eso y a partir posiblemente del ejemplo, usted pueda también, em, pues, inspirar o así a la persona, al paciente que está ingresado. Sí, de hecho, ese ejercicio del espejo es bastante útil, ¿no? O sea, como buscar ser lo que espero o quisiera que la otra persona buscara ser. Porque al final del día, creo que las personas nos motivamos cuando vemos que es posible. Al Mm. principio se ve como un reto, pero no sé, a lo mejor si mi familiar también lo hace y yo veo que es posible y no me queda tan lejos, o sea, al final es alguien que ya conozco y con quien tengo un vínculo y me estoy dando cuenta de que ese cambio que me está pidiendo sí es genuinamente real, ¿no? Creo que es incluso más fácil de manejar como un equipo, visto desde esa manera más congruente, creo que sería la palabra que yo utilizaría. Sí, pues te agradezco mucho por compartirme en este tiempo parte de lo que hacías en el área familiar. De momento, pues hemos hablado hasta ahora un poquito acerca de los roles que existen dentro de la familia, dentro de los sistemas, cuando estamos tratando o alrededor de una persona con adicción. Fue un tema que me comentabas, te habían pedido por ahí, entonces te agradezco mucho que me lo compartas y pues creo que vamos a ir cerrando un poco. No sé si hay alguna otra cosa que consideres importante para hacer una idea de cierre. Yo creo que con lo que concluiría es con dejarle a la audiencia como qué papel, porque digo, hablamos específicamente de adicciones, pero en general en cualquier sistema, qué papel de repente juego dentro de mi sistema familiar, y hacia dónde está orientado el rol que estoy jugando. Está orientado hacia una relación familiar funcional o hacia una relación familiar disfuncional. Creo que dejaría esa pregunta ahí al aire. Ok. A mí me gustaría cerrar retomando un poquito de tu pregunta y mezclándolo un poquito con lo que platicaremos la próxima vez. Eh, igualmente, los invito a preguntarse y a reflexionar justamente, sí, qué rol estoy cumpliendo y
al menos en mi caso particular, yo los invitaría a que se hicieran la pregunta, ¿es realmente el rol que quiero cumplir? ¿Es lo que yo espero de mi persona? ¿Estoy cercano a hacer lo que realmente quiero hacer o que quiero hacer? Y lo tomaré como un ejemplo para empezar la próxima vez. Muy bien, me parece excelente. Pues muchas gracias, Emilio, a ti por estar y por compartir el día de hoy y a toda la audiencia también que nos acompaña y esperemos sea de su interés. Recordarles, porque bueno, estamos aprendiendo un poco de esto, que nos sigan en nuestras redes sociales. Actualmente solamente igual seguimos con Instagram y apareciendo en Spotify. Esperemos pronto llegar a otras plataformas. Entonces síganos ahí, aparecemos como Notas Terapéuticas Podcast. Igualmente para las personas que nos han escuchado, si hay algún tema que les llame la atención, si hay algún tema que les interese, no olviden en dejarnos un mensajito como para darnos una idea de qué es lo que quieren escuchar y nosotros nos echamos un clavado en nuestros apuntes para ver qué podemos platicar al respecto. De momento, pues yo también te agradezco mucho pues, tu tiempo, que me compartieras parte de tu experiencia y pues a la audiencia y a ti, muchísimas gracias. Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.